Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde os traigo el primer mock de mi serie semanal de mocks inspirados en la tercera temporada de Bad Batch. Toca hacer un mock, llevamos 10 segundos de vídeo, ya lo he dicho como 80 veces, de una escena de los primeros 3 capítulos de la serie. Y os estaréis preguntando que cómo vamos a estructurar el vídeo. Pues me gustaría que de fondo veáis la construcción a cámara rápida desde el principio, mientras intercalo pues las figuras que he ido utilizando, un poquito una explicación y al final del vídeo tendréis las fotos con el resultado final del mock. Me gustaría deciros que no quiero que haya spoilers en los vídeos sobre la serie más allá de la propia escena que estáis viendo. Obviamente va a ser algo bastante complicado, por eso os doy una semana de margen para que si tenéis Disney y queréis ver el capítulo tengáis tiempo en esta semana, yo considero, de poder verlo. Pero no voy a explicar nada de la escena ni de lo que está pasando. Dejadme por favor en los comentarios si esta forma de ver los mocks os gusta, ya que si os dais cuenta es distinto a lo que solía hacer hasta ahora, es un poco más laborioso ya que aquí pues os voy a enseñar la escena que quiero representar, voy a enseñar cómo lo he construido y tengo que grabarlo todo, mientras que antes simplemente pues os contaba como una historia y os enseñaba las fotos. Vamos a ver a cámara rápida cómo he ido construyendo el mock, que después de muchas vueltas empezó con un café el sábado por la mañana, para que veáis cómo es el proceso casi entero de construir un mock así. Hay partes que he tenido que diseñar fuera de cámara por no grabarlo todo y que fuese muy largo y me ocupara mucho en la cámara. La escena en la que me he inspirado es esta, en la que no voy a decir mucho más de lo que estáis viendo en las imágenes y en el mock, que es Palpatine y Hemlock entrando en una sala que está guardada por clones comando y seguidos por dos guardias reales, Nala Se y Scorch. Estaréis viendo cómo estoy realizando el suelo con la técnica de Snot, que para que no lo sepa pues esto de los stats not on top o construir horizontalmente, ya que hay varios puntos clave en el suelo que quería recrear para que esta escena no fuese plana y fuera lo más fiel posible, como son estas líneas amarillas en el suelo y las luces rojas y blancas que vamos a ver en las paredes, pero vais a ver más adelante cuando hablemos de lo que es la construcción cómo esto cambia para el final. Mientras seguimos viendo la construcción vamos a hablar de las figuras y tengo que hablar de dos personas que me han ayudado mucho para que el resultado final sea el siguiente. En primer lugar a Weber Bricks por confiar en el canal y enviarme varios cuerpos para estos mocks que voy a hacer. Estáis viendo en concreto 3 de ellos en este mismo, los cuerpos de Scorch y los 2 clones comando. Los cascos y las mochilas son de Clone Army Customs y he de decir que la impresión de los cuerpos, que es lo que concierne a Weber Bricks y lo que me han mandado, me ha sorprendido bastante para bien. Nunca he tenido customs con impresión UV en lugar de pad, que es como lo suelo hacer Lego, y estoy bastante contento con lo similar que queda. Se nota cierta diferencia, sobre todo al tacto. Alguien en el Discord ya le compró y dijo que le gustaba mucho, que iba a optar por hacer esto y comprar cascos de GCC en vez de figuras de GCC, pero sí que es cierto que las fotos a veces parece que están un poco brillantes, pero cuando los tienes en la mano, que es lo importante, la verdad que se ven súper bien. Y si son muy similares, ya os traeré algún vídeo dedicado, no os preocupéis, pero de momento, como digo, muy contento. Si os mola y le compráis algo, como iban a hacer en el Discord, que me dijo alguien pues que le iba a comprar, decidle que venís de mi parte, ya que me parece una buena manera de demostrar a la gente que merece la pena confiar en nuestra comunidad para que nos envíen más cosas, sobre todo para los mocks, que es en lo que más dinero me gasto en proporción a lo que acaba dando de sí el vídeo, y creo que tener figuras con personalidad como las que nos ha enviado Weber pues le dan un toque muy importante. Y en segundo lugar, pero no por ello es menos importante, a The Bricks Legion, seguro que muchos ya le conocéis, que me ha dejado 2 guardias reales, aparte de otro par de figuras, y la cara que he utilizado para Hemlock, sin los cuales la escena obviamente no hubiese quedado igual de bien, ya que aunque los comando van a traer mucha personalidad, si los guardias reales también quedaría peor. Contamos también con la caminoana del caza de Obi-Wan, que no me acuerdo del nombre, pero que tendrá que fingir ahora mismo que es Nala Se, así que para nosotros es Nala Se, y una figura customizada que hemos intentado que sea lo más parecida posible a Hemlock. Compré un torso como de Imperial, o este torso lo iba a utilizar para Crosshair, pero al final lo he utilizado para Hemlock, la cara de The Bricks Legion y las piernas de la figura de la serie 25 del detective, aunque creo que es la figura menos importante del mock, pero también había que meterla. Retomando la construcción, es posible que hayamos llegado ya al momento horrible en el que decidí que todo el trabajo de hacer el suelo Snot iba a tener que deshacerlo porque me estaba quedando sin piezas y no sabía cómo iba a hacer las paredes, no sabía qué color iba a utilizar, pero si iban a ser grises no tenía más piezas, así que encontré que tenía que utilizar unas piezas amarillas de ventilación, porque lo que sí que tengo son piezas de 2x2, estos tiles planos, porque compré como 200 para hacer suelos y entonces dije voy a intentar hacer eso, y que podía hacer un patrón muy similar, porque como digo tenía las piezas justas de ventilación. Yo creo que era de unos sets que tenía de bomberos o de carteros de cuando era pequeño. Tampoco la primera saqué el suelo con las tiles, ya que vi que tenía unas líneas que lo cruzaban horizontalmente, y para que no fuese tan plano dije pues mirad, voy a meter estas líneas con las piezas de ventilación y voy a meter también una línea horizontal que vaya hacia la puerta con lingotes rodeada de la ventilación. Pero como estas permiten ver lo que hay debajo, si ponía un ladrillo gris clarito se veía y quedaba mal, así que tuve que cambiar el color a gris oscuro de todos los ladrillos que estaban debajo de la ventilación. Antes de continuar a la base y a la puerta, quería dar las gracias a todos los miembros del canal que entre otras cosas van a hacer que este proyecto
pronto sea posible, ya que el poco dinero que generen los miembros irá destinado a ayudarme a hacer estos pedidos, que como veis ya para el primer vídeo ha habido un montón de pedidos de piezas y de figuras. Todo esto a partir de 99 céntimos. También tenéis el Discord exclusivo del canal, cuya comunidad me parece la mejor recompensa es ser miembro, y comprar con los enlaces de afiliado de la descripción de Lego y Amazon también puede ser una gran ayuda. Realizar las paredes fue complicado porque no encontraba un diseño que me convenciera al 100% para las luces, y entonces tirando de matemáticas de Lego metí estas piezas de Snot de 2x2 que no miden exactamente 2x2, por eso hay aquí unas líneas blanquitas justo encima para poder meter lingotes que dieran textura a la pared, así como un par de secciones blancas que simulan, en vez de tener estas luces blancas porque no sabía cómo meterlas, pues he dejado unas secciones blancas en medio que creo que también le dan un toque que queda bien. Esto también lo hice con Snot, como el primer suelo, que como digo básicamente en vez de construir hacia arriba lo que hemos hecho ha sido construir hacia los lados. En el vídeo estaréis viendo que utilizo unas piezas verdes de 2x1, de estas de Snot que tampoco miden 2x1, para hacerlo en horizontal, pero luego sí que he puesto unas piezas negras que son de 2x2, las mismas que en las paredes, para que en las esquinas donde se juntan las dos paredes no se vea una pequeña línea verde. Y aunque sí que sobresale por detrás, creo que esto queda mejor porque no se ve lo de detrás. Para cerrar las paredes y con la zona frontal lo que he hecho ha sido meter ladrillos negros que me parece que en el acabado le dan un toque bastante chulo y que el corte queda mejor que con unas piezas lisas sin más negras. Para las puertas de rayos, alguno de vosotros me sugirió utilizar espadas láser rojas, pero no tenía suficientes y sí que pude comprar en la Lego Store piezas rojas translúcidas, sin las que todo el mock no habría sido posible. Así que me tiré un buen rato intentando decidir cómo quedaba mejor y sobre todo cómo hacer para que la forma de la puerta no fuese rectangular. Gracias a Dios encontré 6 piezas perdidas en mi colección negras con ángulo y pude hacer una forma un tanto más atractiva tirando también de matemáticas para que las paredes quedaran a ras con el marco y no inclinadas, porque debajo no teníamos nada liso y hubo que meter algo liso y fue un follón de la leche. Dicho esto, ya solo queda añadir algún detalle más, pillar el mock. Os dejo con el resultado, dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado y cómo lo mejoraríais, y nos vemos la semana que viene con el siguiente mock. Dentro con las fotos.